Muchos piensan que para progresar necesitan constante apoyo, estímulo emocional o un entorno que los empuje. Esperan que alguien los motive, los rescate, los acompañe en cada paso. Pero ese pensamiento, aunque parezca inofensivo, los debilita. Porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será inestable. Yo, Brian Tracy, aprendí que los verdaderos avances suceden cuando decides caminar solo. No por orgullo, sino por convicción. No porque no valores a nadie, sino porque entiendes que ya no dependes de nadie. Cuando aprendes a avanzar por tu cuenta, descubres de qué estás hecho. Te vuelves firme, enfocado e imparable, porque comprendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa fuerza interior, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu crecimiento. El primer principio que tuve que abrazar para transformar mi vida fue aceptar una verdad simple y dura: nadie vendrá a salvarme. Por más cariño que te tengan, por más promesas que te hagan, hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay noches oscuras donde ni el mejor consejo, ni el abrazo más sincero bastan, porque hay dolores que deben atravesarse en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar y caminos que solo tú puedes recorrer. Cuanto antes aceptas esto, más rápido dejas de esperar, más rápido te levantas y más pronto tomas el control. Durante años esperé que alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien entendiera mis luchas, que alguien me levantara cuando caía. No lo hacía por orgullo, sino por agotamiento, por esa necesidad humana de sentirme sostenido. Pero esa necesidad era una trampa. Me mantenía vulnerable, atado, porque en el fondo seguía creyendo que mi progreso dependía de otros. Hasta que un día, en medio de una caída brutal, comprendí la realidad. Estaba solo. Nadie podía decidir por mí. Nadie podía dar el paso en mi lugar. Nadie podía sostenerme en ese abismo. O lo hacía yo, o me quedaba ahí. Ese fue mi punto de quiebre. El instante en que dejé de buscar manos externas y comencé a construir mi propia fuerza. No ocurrió de golpe, ni con frases motivadoras. Fue con silencio, con dolor, con una determinación que jamás había sentido. Empecé a cumplir lo que debía, sin esperar reconocimiento. A sostener mis compromisos aunque nadie mirara. A mantenerme firme, incluso cuando por fuera todo parecía derrumbarse. Y entendí que el carácter verdadero no se forma en grupo, se forja en soledad. Esa soledad que al principio me intimidaba se transformó en mi maestra. Me enseñó quién era cuando no había a quien impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme con honestidad qué quería, que estaba dispuesto a sacrificar y que ya no podía seguir posponiendo. Me enseñó a confiar en mi propio juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos. Porque cuando nadie te sostiene, aprendes a mantenerte de pie. No por arrogancia, sino porque no tienes alternativa. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni tú sabías que poseías. Desde entonces dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, ni validado, ni salvado. Tomé las riendas, y en ese acto encontré una libertad que nunca antes había sentido. Porque cuando dejas de depender de otros, todo lo que construyes es realmente tuyo. Todo lo que logras te pertenece y cada paso tiene valor. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para avanzar, que no busca testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir, incluso si el camino es solitario. Porque precisamente ahí, en esa soledad elegida, comienza todo. Ahí se forja el verdadero poder. El segundo principio que se convirtió en una ley para mí fue dejar de mendigar apoyo emocional. Hay una verdad dura, pero liberadora. Mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil será tu avance. Es natural querer ser escuchado, comprendido, alentado. Pero si conviertes esa necesidad en una condición, estás cediendo tu poder. Nadie tiene la obligación de motivarte. Nadie está en deuda contigo. Cada persona vive su propio mundo, con sus luchas y sus límites. Y si esperas que alguien te levante cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu momento pasa. Yo lo viví. Compartía mis metas buscando ánimo. Contaba mis caídas esperando comprensión. Mostraba mis heridas esperando empatía. Y cuando no llegaba lo que esperaba, me sentía decepcionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira alrededor de mis emociones. Nadie está obligado a sostenerme. Comprender esto no me volvió frío, me volvió fuerte. Porque el día que dejé de buscar ser comprendido, empecé a caminar con ligereza. De pronto mis pasos eran solo míos. Mi motivación ya no dependía de la respuesta de nadie. Comencé a levantarme por convicción, no por reconocimiento. Descubrí que el apoyo más sólido no proviene de afuera, sino del respeto que uno se gana ante sí mismo. Del compromiso que mantiene incluso cuando nadie lo ve. Del esfuerzo silencioso que se hace sin esperar recompensa. Cuando logras sostenerte en tus días grises,
cuando avanzas en público, cuando construyes sin aplausos, algo profundo cambia. Te miras distinto, te respetas más. Y ese respeto no se compra, se gana en la soledad, en el cansancio, en la constancia sin testigos. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor ni a los vínculos reales. Significa que ya no construyes desde la carencia. Ya no caminas esperando ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres. Porque ya no buscas que alguien te complete. Te estás completando tú. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque un hombre que se hace responsable de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, su presencia cambia. Las personas lo perciben distinto, porque ahora está entero. Porque no necesita validación para tener dirección. Porque puede estar rodeado de muchos o completamente solo. Y aún así mantenerse firme, enfocado y en paz. Y tu visión se mantiene firme. Ya no caminas por miedo a quedarte solo, sino por compromiso con tu propósito. Ya no actúas buscando que te vean, sino porque sabes exactamente hacia dónde vas. Si alguien se suma, bienvenido. Y si nadie lo hace, avanzas igual, con la cabeza en alto, los pies plantados y la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre quien lo intenta y quien realmente lo logra. El que alcanza sus metas no espera aplausos, no busca aprobación, no necesita testigos. Solo respira profundo, aprieta los dientes y continúa. Porque entiende que lo que está edificando no requiere público, solo constancia, enfoque y la firme decisión de seguir, incluso en soledad, especialmente en soledad. Porque es ahí, donde nadie te observa, donde se forja la versión de ti capaz de transformarlo todo. El tercer principio que grabé en mi vida con dolor y determinación fue dejar de quejarme. Porque la queja puede parecer algo natural, incluso humano, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, le envías a tu mente el mensaje de que no tienes poder, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad, que el problema domina más que tu decisión. Y ese mensaje se instala, se repite, y con el tiempo erosiona tu energía, tu identidad y tu acción. La queja es el idioma de quienes renunciaron a construir. Yo mismo pasé años quejándome, de la falta de oportunidades, del sistema, de las injusticias, de los demás y hasta de mí. Me quejaba porque sentía que tenía razón, y quizá la tenía. Pero las quejas jamás resolvieron nada. Nunca me hicieron más fuerte, nunca me acercaron a mis metas. Al contrario, me debilitaban. Me volví víctima, dependiente de soluciones externas, y con el tiempo caí en el cinismo, en esa sensación amarga de que nada vale la pena, de que todo está perdido. Y en ese estado uno empieza a morir, aunque siga respirando. Hasta que un día, frente al espejo, me hice una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he alimentado yo mismo por no hacer lo que sé que tengo que hacer? ¿Cuánto de mi propio sufrimiento proviene de mi pasividad, de mis excusas, de mis quejas? La respuesta dolió, pero también me liberó. Me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Ese día decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. En una persona que identifica lo que está mal y lo enfrenta. No con palabras, sino con acción. No con quejas, sino con resultados. Reemplacé cada queja con una sola pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No, ¿qué debería hacer el mundo? No, ¿por qué los demás no cambian? Solo, ¿qué puedo hacer yo? Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Donde antes veía muros, comencé a ver caminos. Donde antes sentía rabia, comencé a sentir impulso. Donde antes quería rendirme, empecé a actuar. Me convertí en protagonista, en creador, en alguien que no espera. Actúa. Y en esa acción silenciosa, empecé a recuperar el respeto por mí mismo. Porque cuando te quejas, pierdes dignidad. Pero cuando actúas, incluso con miedo o cansancio, te elevas. La vida sigue siendo difícil. Las injusticias no desaparecen. Pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás arrodillado ante la dificultad. Estás de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo. Porque el mundo no recompensa al que se queja, pero sí abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo transforma en fuego. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, si nadie me entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque ya entendí que quien se acostumbra a quejarse busca compañía para justificar su inacción. Pero quien lucha en silencio no necesita justificar nada. Solo necesita dirección, decisión y la firmeza de no volver a decir, no puedo. Porque sí puedes. Solo tienes que empezar, cerrar la boca, apretar los dientes y moverte. Aunque sea solo. Especialmente si es solo. El cuarto principio,
que se convirtió en una ley inquebrantable en mi vida, fue construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada. Porque es fácil ser responsable cuando hay alguien observando, cuando existen reglas, plazos o jefes que te presionan. Pero el verdadero carácter se revela cuando estás solo, cuando nadie te controla, cuando no hay consecuencias inmediatas. Ahí es donde se define de qué estás hecho. El crecimiento real ocurre en la intimidad, en ese espacio silencioso donde nadie te juzga, pero tú sabes exactamente si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras existían profesores, supervisores o fechas límite, me mantenía en orden. Pero en cuanto desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía. Planeaba sin ejecutar. Me falaba, y como nadie lo veía, me excusaba. Pero alguien sí lo notaba, yo. Y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me lo reclamara, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar a todos, menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no estás haciendo lo que debes, es una condena silenciosa. Fue entonces cuando entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, mi propio sistema, mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a exigirme productividad. Nadie iba a empujarme al compromiso. Todo eso debía nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con otros y comienzas a actuar para no fallarte a ti mismo. Tu palabra se vuelve sagrada. Si dices que harás algo, lo haces. No porque alguien te observe, sino porque tú lo dijiste. Y eso basta. Ese tipo de disciplina no se enseña, se construye. Se forja día a día. A veces duele, a veces cansa, pero es profundamente liberador. Porque llega un punto en que ya no necesitas reglas externas. Ya no necesitas que nadie te corrija. Ya no te frena la pereza ni te distrae la emoción. Ya no dependes de la motivación. Solo recuerdas quién eres y actúas en coherencia. Te conviertes en un hombre que se mueve por decisión, no por obligación. Que actúa aunque no tenga ganas. Que cumple incluso si nadie lo ve. Que sigue avanzando, aún en soledad total. Y si estás escuchando esto, quiero que lo grabes en tu mente. Tu disciplina es tu libertad. No es una cárcel. Es una declaración silenciosa de que ya no dependes de nada ni de nadie para avanzar. Que puedes mantener tu palabra incluso en tus peores días. Cumplir tus promesas sin testigos, sin recompensas, sin motivación externa. Ahí es donde nace el verdadero respeto propio. Cuando te ves cumpliendo con lo que dijiste que harías. Cuando te conviertes en el hombre que prometiste ser. Y eso no tiene precio. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete. Este canal es para quienes están construyendo su carácter en la sombra. Para aquellos que están forjando una versión de sí mismos que no necesita reflectores para existir. Y quiero que me escribas en los comentarios. ¿Qué hábito estás dispuesto a sostener sin que nadie te lo exija? No lo escribas por mí, escríbelo por ti. Porque cuando uno se compromete en silencio, la vida empieza a moverse en serio. La disciplina no se trata de lo que haces cuando estás inspirado, sino de lo que eliges hacer cuando nadie te observa, especialmente cuando estás completamente solo. El quinto principio que instalé en lo más profundo de mi mente fue convertirme en mi propia fuente de validación. Uno de los errores más costosos que cometemos es creer que necesitamos que alguien nos diga que vamos por buen camino para seguir. Pensar que la aprobación, el reconocimiento o las palabras de aliento son necesarias para avanzar. Pero mientras busques validación externa, seguirás siendo frágil. Porque la validación de otros es inestable, cambiante y muchas veces está contaminada por sus propios miedos y limitaciones. Si no aprendes a validarte tú mismo, vivirás a merced de la opinión de cualquiera. Yo viví años esperando ese bien hecho, ese te admiro, ese vas por buen camino. Cuando lo recibía, me sentía imparable. Pero cuando no llegaba, me desinflaba, empezaba a dudar, a replantear todo, incluso mis decisiones más genuinas. Y entendí que el problema no era que los demás no reconocieran mi valor. El problema era que yo mismo lo dudaba. Porque no me bastaba con saber que hacía lo correcto. Necesitaba que alguien más lo confirmara. Hasta que una noche, en medio de la frustración, me hice dos preguntas que lo cambiaron todo. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser el tipo de hombre que camina por convicción o el que necesita aplausos para avanzar? Esa noche nació una nueva versión de mí. La versión que ya no espera, que ya no pide, que ya no depende. Desde entonces, cada día me miro con honestidad y me pregunto, ¿fuiste coherent? ¿Diste tu máximo? ¿Te moviste con propósito? Y si la respuesta es sí, eso basta. Ya no necesito que nadie me lo diga. Yo lo sé. Y cuando tu estándar interno se vuelve más fuerte que la opinión externa, ya nada te detiene. Ya no te contaminas. Ya no te diluyes por encajar. Te vuelves firme, decidido, blindado desde dentro. No fue un cambio instantáneo. Fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara. Aprender a mantener mi visión aunque nadie la entendiera. Aprender a caminar con la frente en alto,
incluso cuando el mundo me hacía sentir invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso es un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas aprobación, buscas paz. Y esa paz no se negocia. Este principio me enseñó que no necesito aplausos para saber que estoy creciendo, ni miradas para sentir que voy bien. Porque el hombre que se valida solo es el más libre. Puede fallar sin destruirse. Puede triunfar sin volverse arrogante. Puede estar solo y seguir con la cabeza en alto. Porque su brújula no está afuera, está dentro de él. Y cuando esa brújula está calibrada, nada lo detiene. Desde entonces me felicito por dentro cuando cumplo. Me corrijo cuando fallo. Me dirijo con respeto y me hablo con intención. No hay escenario ni público, solo una conversación constante conmigo mismo. Porque entendí que el respeto no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, empieza por dejar de rogar su aprobación. Valorate in silencio. Validalo tú. Y el mundo terminará respondiendo a esa fuerza interna que ya no necesita permiso para existir. El sexto principio que arraigué como hábito fue aprender a levantarme rápido después de caer. No con discursos bonitos ni autoengaños, sino con acción, con pasos concretos, con decisiones inmediatas. Porque comprendí algo fundamental. No importa cuánta disciplina tengas, cuán fuerte seas o cuánta claridad poseas, vas a caer. Vas a fallar. Tendrás días en los que romperás tus propias reglas, en los que cederás ante el impulso. Y justo ahí se mide si estás realmente comprometido o solo motivado temporalmente. Porque cualquiera puede mantenerse firme cuando todo fluye. Pero el carácter real se revela después del error. Yo solía castigarme con dureza cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de culpa. Una mala decisión bastaba para repetirme. Fallaste otra vez. Nunca vas a cambiar. No sirves para esto. Esa voz disfrazada de exigencia me dañaba más que el error. Porque en lugar de corregirme, me hundía en la vergüenza. Hasta que comprendí algo. Cada minuto que dedicas a lamentarte es un minuto menos que dedicas a corregir. Y que el verdadero guerrero no es el que nunca cae, sino el que se levanta sin dramatizar. Ese fue el giro. Dejé de preguntarme, ¿por qué volví a fallar? Y empecé a decirme, ¿qué voy a hacer ahora para volver al camino? Ya no me repetía, soy débil, sino me descuidé. Pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin relajarme. A reconocer mis caídas sin justificarlas. A mirarme con compasión. Sí, pero también con exigencia. Porque no necesito consuelo cuando fallo. Necesito acción. Necesito levantarme, moverme y recordarme que soy más grande que mi error. Desde entonces tengo una regla personal. Cuando caigas, levántate rápido. Haz algo inmediato que te reconecte con tu propósito. No lo pienses, actúa. No lo pienses demasiado. Hazlo, porque mientras más rápido actúas, menos espacio le das a la culpa, y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión. No te estoy diciendo que ignores tus emociones, te estoy diciendo que no las uses como excusa. Porque cuando el dolor se convierte en justificación, te quedas atascado. Y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. Este hábito me ha salvado más veces de las que puedo contar. Me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido. Me ha recordado que soy humano, pero también responsable. Que puedo fallar, pero nunca rendirme. Y que cada caída puede marcar el inicio de un nuevo nivel, si tengo el coraje de levantarme rápido. No con euforia, sino con humildad. No con promesas vacías, sino con decisiones firmes. Hoy, cada vez que tropiezo, me levanto con más precisión. Ya no necesito días para recomenzar. Me basta un instante de claridad, una respiración consciente, un solo paso. Porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en cuántas veces cae, sino en cuánto tarda en levantarse. Y yo elegí ser el que se levanta, el que se sacude, el que sigue. Aunque duela, aunque nadie lo vea, aunque tenga que hacerlo solo. Porque cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable. Y eso no me lo puede quitar nadie. El séptimo principio que instalé con absoluta firmeza en mi vida fue aprender a trabajar sin motivación. A hacer lo que debía, incluso en los días más grises, más pesados y más vacíos. Porque comprendí que si mis acciones dependían de cómo me sentía, entonces mis resultados serían prisioneros de mis emociones. Y los estados emocionales son inestables. Hoy estás inspirado, mañana estás agotado. Hoy quieres comerte el mundo, mañana no puedes ni levantarte. Si no aprendes a moverte sin motivación, vivirás atrapado en una montaña rusa emocional donde nunca decides tú. Decide tu ánimo. Durante mucho tiempo esperé sentirme listo antes de actuar. Me decía, hoy no tengo energía, mejor mañana. Necesito estar más enfocado antes de comenzar. No quiero forzarme, porque si no, saldrá mal. Pero detrás de esas excusas solo había una cosa: miedo al esfuerzo constante, miedo a sentir incomodidad,
Miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos momentos donde todo dentro de mí gritaba no hagas nada. Hasta que comprendí una verdad brutal. Si solo trabajas cuando te sientes bien, jamás lograrás algo extraordinario. Ese día hice un pacto conmigo mismo. Voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque sea un robot, ni porque haya dejado de sentir, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional. Porque mis metas valen más que mi flojera. Porque mis sueños merecen más que mis excusas. Desde entonces comencé a decidir según lo que debía hacer, no según lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que, aunque el cuerpo pidiera descanso, se levantaba. Que, aunque la mente buscara excusas, seguía. Que, aunque el alma estuviera apagada, caminaba igual. Y algo poderoso empezó a suceder. Al principio, el esfuerzo era seco, sin emoción, sin recompensa. Pero con el tiempo, esa constancia silenciosa me dio una confianza nueva. La certeza de que ya no era esclavo de mis impulsos. De que podía actuar con miedo, con dolor, con cansancio. Eso es libertad. Eso es respeto propio. Eso es liderazgo interior. Cuando haces lo que debes justo cuando menos quieres hacerlo, te transformas. Te conviertes en un hombre distinto. Te vuelves sólido, disciplinado, resistente. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas. Me pregunto si tengo palabra. Porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. La disciplina te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Te guía cuando no hay claridad. Te arrastra hacia adelante cuando el mundo parece detenerse. Y si aprendes a actuar sin depender del impulso emocional, entonces has cruzado una frontera que muy pocos cruzan. El umbral de los que hacen historia. Ya no busco inspiración para comenzar. Encuentro inspiración en no haberme rendido. Porque al final, lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elijo actuar con miedo, con sueño, con duda, pero actuar. Porque mientras otros esperan motivación, yo ya estoy trabajando, en silencio, sin ruido, sin pausa. Porque aprendí que quien domina la acción sin estímulo, domina su vida. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay retorno. Solo hay avance. Constante. Sólido. Imparable. El octavo principio que transformó mi vida desde adentro fue aprender a soportar la incomodidad sin huir. Porque la incomodidad es el terreno exacto donde ocurre el crecimiento real. Pero la mayoría huye de ella. Busca distracciones, pretextos o placeres rápidos para escapar del malestar interno. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que adora la gratificación instantánea, que nos entrena para evitar cualquier tipo de dolor. Pero nada valioso nace desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la claridad, se forja en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía evitar todo lo que me hacía sentir incómodo. Si una conversación exigía honestidad, calaba. Si una tarea se volvía pesada, la posponía. Si una rutina se volvía monótona, la abandonaba. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa de emoción. Pero esa emoción era una trampa. Me mantenía superficial, distraído, débil. Y mientras más evitaba lo difícil, más frágil me hacía. Hasta que un día me cansé de ser frágil, de sentir que cualquier viento me desarmaba. Y decidí quedarme. Quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la conversación incómoda, en la rutina repetitiva, en la verdad que duele. Sin huir, sin anestesiarme. Y descubrí algo brutal. La incomodidad es una maestra. Te revela lo que te falta. Te enfrenta con lo que has estado evitando. Te muestra los límites que tú mismo te impusiste. Y si te quedas lo suficiente, si respiras y aguantas, algo dentro de ti cambia. Empiezas a transformarte. Porque quien se sienta dentro de su incomodidad sin escapar, se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo. Ya no necesita que la vida sea fácil. Solo necesita seguir creciendo. Él se vuelve más difícil de romper. Empecé a aplicar este principio en todo. Cuando no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me atacaba, no la escondía tras la pantalla del celular ni bajo comida. Me quedaba ahí, mirándola de frente. Cuando algo me dolía, no lo cubría con frases de optimismo vacío. Lo sentía, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado, me sentía más dueño de mí mismo. Porque ya no huía, ya no necesitaba que la vida me protegiera. Yo me estaba fortaleciendo desde adentro. Este hábito cambió mi resistencia al dolor. Lo que antes me abrumaba, ahora apenas me mueve. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsa. Porque comprendí que todo lo que vale la pena está oculto detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que cambian tu rumbo, los hábitos que moldean tu carácter, los procesos que dan resultados, todos incomodan al principio. Pero si tienes el coraje de permanecer ahí, sin huir, te conviertes en un hombre que ya no negocia con el esfuerzo. Un hombre que ya no busca sentirse cómodo, sino hacer lo correcto. Hoy vivo con una convicción firme. Si duele, es porque importa.
Si algo incomoda, es porque estás al borde de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de no escapar, ese nivel se rompe. Porque la incomodidad no es el enemigo. Es la prueba. Es el filtro. Es la puerta que casi todos evitan. Y por eso tan pocos logran cruzarla. Pero si tú decides quedarte ahí, resistiendo, respirando, avanzando, vas a descubrir una versión de ti que no sabías que existía. Una versión que no huye, no se rinde, no se esconde. Solo avanza, aunque duela, especialmente si duele. Porque justo ahí, en ese punto, es donde nace la libertad real. El noveno principio que transformó mi manera de vivir fue entender que no necesito ser entendido. No necesito que los demás comprendan mis razones, mis límites, mi enfoque, ni mi intensidad. Porque en el camino del crecimiento real serás malinterpretado, criticado y cuestionado. Y si no estás preparado para eso, acabarás bajando tus estándares para encajar en la comodidad de los demás. Pero cuando aceptas avanzar aunque nadie te entienda, te liberas. Porque ya no caminas para agradar, caminas para ser auténtico. Durante mucho tiempo intenté justificar mis decisiones. Explicaba mi disciplina, mis rutinas, mis límites. Buscaba que alguien me dijera, tienes razón, te admiro, yo haría lo mismo. Pero esa validación no llegaba. Lo que recibía era burla, duda, crítica. Escuchaba frases como, te estás perdiendo la vida, eres muy extremo, estás solo. Y dolía. Hasta que entendí que lo que realmente dolía no era que no me comprendieran, sino mi necesidad de que lo hicieran. Ahí se rompió algo. El día que solté esa necesidad, todo se volvió más liviano. Porque empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin tener que explicar, a sostener mis hábitos sin justificar, a decir no sin dar 1000 razones. Mi paz ya no dependía de que otros aprobaran mi camino. Dependía de que yo supiera que estaba siendo fiel a mí mismo. Y eso vale más que cualquier aplauso. Comencé a hablar menos de lo que iba a hacer, a mostrar menos de lo que construía, a quedarme en silencio cuando alguien preguntaba, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tan extremo? Ya no necesitaba convencer a nadie. El que entendía, caminaba conmigo. El que no, que mirara desde lejos. Porque mi camino no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación. Porque cuando explicas demasiado tu vida, terminas viviendo una vida que no elegiste. Este principio me regaló una libertad que jamás imaginé. La libertad de no pertenecer, no encajar, no agradar. No vine a esta vida para ser comprendido. Vine para cumplir una misión. Y esa misión, muchas veces, te deja solo. Pero esa soledad no es castigo. Es fuego. Ahí es donde te afilas. Ahí te vuelves imparable. Ahí se forja el carácter que ya no necesita aprobación, solo dirección, coraje y disciplina. Hoy tengo una regla clara. Si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo energía justificando lo que sé que es correcto. No gasto palabras intentando convencer a quien no quiere ver. Solo sigo, en silencio, en calma, con firmeza. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, descubres una fuerza interna que te impulsa sin ruido, sin miedo, sin interrupciones. Y esa fuerza no se enseña, se conquista. Caminando solo, pensando claro, viviendo con propósito, aunque nadie lo entienda. Especialmente si nadie lo entiende. Porque ese es el signo de que ya estás viviendo desde dentro, no desde fuera. El 10º y más poderoso principio que cambió mi vida fue entender que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No en tus circunstancias, no en tus contactos, no en los recursos que te rodean. Está en tu decisión, en tu fuerza interior, en tu voluntad de mantenerte en pie incluso cuando no tienes nada más. Y eso solo se descubre en la soledad. Cuando no hay quien te empuje, ni quien te levante, ni quien te motive. Cuando estás ahí, en silencio, frente a ti mismo, mirando de frente tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y decides seguir. No porque sea fácil, no porque alguien te mire, sino porque elegiste no volver a traicionarte. Mi vida entera cambió cuando dejé de esperar algo del exterior. Dejé de esperar condiciones perfectas. Dejé de esperar que el entorno cambiara. Dejé de esperar que alguien me eligiera, me entendiera o me ayudara. Y me enfrenté con la verdad más dura y al mismo tiempo más liberadora. Si quiero algo, lo construyo. Si algo me duele, lo transformo. Si algo me falta, lo busco. Si me caigo, me levanto. Porque nadie más va a hacerlo por mí. Y cuando tomas esa verdad con las dos manos y la conviertes en parte de tu identidad, algo despierta dentro de ti. Te vuelves imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera únicamente de mí. Porque, en realidad, así es. Comencé a moverme con urgencia, a dejar de desperdiciar segundos en lo que no me aportaba, a cortar todo aquello que drenaba mi energía, a trabajar con una intensidad silenciosa, sin pedir permiso, sin anunciarlo. Empecé a caminar como quien ya sabe que el camino será largo,
solitario y exigente, pero también profundamente transformador. Porque mientras muchos buscan compañía, atajos o fórmulas fáciles, yo elegí el sendero más duro, el del que se forja en silencio, el que cae y no se rinde, el que no espera milagros, se convierte en uno. Y sí, duele. Habrá noches donde el cansancio te haga dudar, días en los que sientas que no puedes más, momentos en los que mires alrededor y no haya nadie. Pero justo ahí, si eliges seguir, si eliges confiar en ti aún con el alma rota, si decides moverte aunque el miedo te muerda, vas a descubrir lo que el mundo nunca te enseñó, que puedes con todo, que no necesitas ser perfecto, solo decidido, que no necesitas tener todas las respuestas, solo actuar con verdad, que no necesitas aplausos, solo integridad, solo ese fuego interno que no se apaga, ese grito silencioso que te dice, no paras, no ahora, no así. Ese es el instante en que dejas de ser uno más. Te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. Ya no necesitas compañía. La soledad se convierte en aliada, porque entiendes que si puedes contigo, puedes con todo. Y eso es libertad. Eso es poder. Eso es madurez. El mundo puede tambalearse. Las personas pueden ir y venir. Las circunstancias pueden colapsar. Pero tú permaneces firme, porque ya no estás dependiendo, estás decidiendo. Ya no estás deseando, estás actuando. Ya no estás huyendo, estás enfrentando. Ese es el hombre que transforma su vida. El que luchó solo, el que no esperó nada, el que no se rindió, el que eligió, con cada paso, ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay regreso, porque lo comprendes todo. Lo que buscabas siempre estuvo dentro de ti. Solo tenías que decidir, solo tenías que empezar, solo tenías que resistir el silencio y seguir, hasta el final, sin pausa, sin permiso, sin miedo,